Déjame decirte una verdad profundamente evidente. Se puede ir tu esposo, se puede ir tu esposa, se puede ir tu novio, se puede ir tu novia, tu casi algo se puede ir, bueno, o sea, tu casi algo sí se iba ahí porque pues por eso es tu casi algo. O sea, tu mascota se puede ir, el perro, el gato, el loro, el perico, cualquiera de ellos te puede abandonar. Cualquier persona que tú quieras, objeto o animalito, en algún momento te habrá de dejar. O incluso tú misma, tú mismo, tú te puedes haber ido de la vida de alguien, de alguna persona. Y esta es una realidad profundamente evidente. En algún punto, alguien se habrá de ir. Pero ¿sabes tú quién nunca te abandona? ¿Sabes quién estará contigo hasta el final de los días? ¿Sabes quién es tu amante más fiel? Efectivamente, el miedo es tu amante más fiel. Nunca, nunca te abandona. Y es que lo traemos inserto en nuestro ADN por diseño genético. Es una cuestión inherente a nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. Y el miedo a hablar en público jamás se va. Quien te diga que puede vencerse o que puede dominarse, te está mintiendo. Yo que tú le pedía que me devolviera mi dinero por lo que acabo de pagar. Porque el miedo no se vence, se usa para vencer. ¿Qué es el miedo? De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un hecho real o imaginario. Perturbación angustiosa del ánimo por un hecho real o imaginario. Eso es el miedo. Y el miedo, como ya lo dije, es una cuestión inherente a todos nosotros como seres humanos. Existen diferentes tipos de miedo. Sin embargo, tus respuestas ante ese miedo van a ser solo tres: atacar, huir o paralizarte. Esas son las tres únicas respuestas que nosotros como seres humanos le devolvemos al miedo cuando éste nos ataca. Y resulta que quizás es probable que hayas experimentado alguna vez esta extraña sensación de temblor en las rodillas, un ardor o un vacío en el estómago, una opresión quizás en el pecho, que te sudan las manos, que te duelen los hombros o el cuello se te tensa, que se te seca la garganta o incluso la boca y empiezas a sudar copiosamente. Bueno, déjame darte una muy buena noticia, eso es señal de que estás vivo. Y el miedo a hablar en público es nuestro amante más fiel, nunca se va. Por eso es importante que aprendas a canalizarlo de la mejor manera para que te ayude a lograr el éxito en tus presentaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un comunicador que apenas empieza frente a uno que ya tiene muchos años o mucha experiencia hablando en público? La única diferencia no es que no tenga miedo uno frente al otro. La única diferencia es que la persona que ya lleva muchos años o ya tiene muchas horas de vuelo en esto, conoce la mejor manera para canalizar de forma eficaz ese miedo y que el miedo le ayude en su presentación, charla o conferencia. ¿Qué ocurre cuando sabemos que tenemos que realizar una presentación o hablar un discurso o hablar ante un auditorio? Bueno, mi cerebro empieza a imaginar una serie de escenarios catastróficos, porque si recuerdas la definición del miedo, que es una perturbación angustiosa del ánimo por un hecho real o imaginario, el hecho real es que voy a hablar en público. El hecho imaginario es pensar en todos aquellos escenarios catastróficos que me puedan ocurrir al momento de hablar en público. Llevo ya más de 7 años ayudando a emprendedores, directivos, líderes, políticos, candidatos, suspirantes a mejorar sus habilidades de comunicación y sobre todo a transformar su miedo en confianza. Y la pregunta que siempre les hago es, ¿qué es lo peor que te ha pasado cuando has hablado en público? Y cuando digo lo peor, es lo peor. Y a veces uno se imaginaría respuestas, híjole, de película. Y la realidad es que no. La mayoría me han dicho que lo peor que les ha pasado es que se quedan en blanco, se traban, se les olvida, empiezan a tartamudear, empiezan a sudar, se ponen muy nerviosos y eso hace que se les dificulte entregar de manera eficaz su comunicación, su discurso o conferencia. Entonces, cuando yo escucho eso, digo, "Ay, o sea, eso es lo peor que te ha pasado". No, 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 no. Imaginemos cosas chingonas, dice el Chicharito. Imagínate un escenario realmente catastrófico, que vas a empezar a hablar en público y de pronto vomites, o que vas subiendo al escenario, te tropieces, te rompas una pierna, te rompes un brazo, te desafes un hombro, te disloques la cadera, no sé, eso realmente es un accidente y es peligroso. O mi favorito, que vas subiendo al escenario y de pronto te das cuenta que estás completamente desnudo. ¿A quién de ustedes le ha pasado esto? Que vomites, que te fractures, que llegues desnudo al escenario. Digo, de entrada la pregunta sería cómo fue posible que llegara esta persona desnuda, incluso a dar la conferencia. Entonces te pones a pensar y realmente
Lo que tú estás experimentando es una perturbación angustiosa del ánimo por un hecho imaginario, algo que no está ocurriendo, solo que tu cerebro no lo sabe aún y empieza a generar escenarios demasiado catastróficos que hacen que se incremente la tensión nerviosa en tu cuerpo. A mayor tensión nerviosa, esta necesita salir y el cuerpo, si tú no la liberas de manera consciente, el cuerpo te va a ayudar. ¿De qué forma la libera? Temblando las rodillas, un dolor o ardor en el estómago, una opresión quizás en el pecho, que se me seque la garganta, que se me seque la boca, que no pueda articular palabras, que empiece yo a sudar, que empiece a temblar. Tu cuerpo necesita liberar esa tensión. Y entendido esto, debemos primero ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz de por qué nos da miedo hablar en público? Derivado de las investigaciones que he realizado, mismas que puedes encontrar ya en mis libros, te dejo los enlaces aquí en la descripción, ahí los puedes conseguir. El miedo a hablar en público tiene 3 raíces fundamentales y no tiene que ver con el miedo a la muerte, que mucha gente lo equipara como el miedo a hablar en público es igual al miedo a morir. La realidad es que no. Viene de 3 raíces muy profundas. La primera de esta raíz tiene que ver con el rechazo. Somos seres sociales, seres gregarios, necesitamos estar en comunidad. Nadie de nosotros puede hacerlo solo. Y que me rechacen es sumamente doloroso. El que yo diga algo en una conferencia, en una charla y que el público no lo acepte o lo rechace de manera abierta, causa mucho temor, porque produce dolor en nosotros. Y esto es importante que lo conozcas porque una vez que identificas que si la raíz del miedo que tienes a hablar en público está en el rechazo, hay una serie de estrategias para empezar a trabajar ese rechazo. La doctora Brené Brown tiene una charla maravillosa que se llama El poder de la vulnerabilidad. Y en esa charla la doctora dice que los seres humanos venimos a buscar conexión con otros seres humanos. En ausencia de esa conexión podemos enfermarnos o incluso hasta morir. Y esto es importante porque si entiendes que somos animales sociales, seres sociales, el formar comunidades, el pertenecer, el ser aceptado es necesario para todos y cada uno de nosotros. Lo buscamos a nivel inconsciente, incluso a nivel biológico. Y entonces, esta es la primera raíz, el rechazo. Segunda raíz, tiene que ver con la humillación. Pasar vergüenza, que la gente se ría de nosotros, que se burlen, que nos critiquen, es sumamente doloroso para muchas personas. De hecho, muchas de las personas que me ha tocado entrenar, muchos me han dicho que lo que más les da miedo es que la gente se burle de ellos cuando están haciendo una presentación o dando un discurso. La humillación o pasar vergüenza también es muy doloroso para todos y cada uno de nosotros. Por eso nos genera tanto miedo y tanta ansiedad. El que se rían de mí es profundamente doloroso. Y normalmente pensamos que la gente está al pendiente, al milímetro de mi vestimenta, de mi discurso, de mis palabras, de lo que estoy haciendo. Y la realidad es que no. Sin embargo, pensamos que la gente nos está juzgando de manera cruel, de manera despiadada. Por eso, la humillación o pasar vergüenza es uno de los temores por los cuales nos da mucho miedo hablar en público. Y la tercera raíz tiene que ver con el no sentirme suficiente. El pensar que quizás la audiencia sabe más o yo qué les puedo aportar, mi tema está en internet, cualquier persona puede buscarlo y leerlo ahí. La realidad es que a veces pensamos que el auditorio sabe más que nosotros o que nosotros mismos no tenemos nada que aportarle a la audiencia. Y esto es falso. Siempre hay algo que tú puedes aportarle con tu discurso, conferencia o charla. Algo por muy pequeño puede ser de valor para el auditorio que te está escuchando. Entonces considéralo porque esta es la tercera raíz, el no sentirme suficiente. Y una vez que identificamos cuál de estas 3 raíces es la que predomina en mi miedo a hablar en público, puedo canalizarlo de mejor manera y puedo atenderlo. Si lo vemos de esta forma, una vez que nombramos las cosas, podemos proceder a dar un diagnóstico y del diagnóstico viene el tratamiento. Y en función de eso, con este tratamiento yo puedo mejorar mis presentaciones o participaciones cuando hablo en público. Javier Sebreiros, doctor en comunicación, dice que tú y yo y cualquiera de nosotros somos excelentes comunicadores. Tú y yo ya comunicamos bien. El problema es que permitimos que el miedo se interponga entre nosotros y el auditorio. Si le das cabida al miedo, si permites que el miedo tome el control, vas a comunicar muy mal, no vas a causar el impacto que estás buscando. Por lo tanto, la premisa básica del doctor Sebreiros es, tú y yo ya comunicamos excelentemente bien, solo hay que ser conscientes de cuando el miedo ingresa en escena y no permitirle que tome el control. Para eso hay una serie de ejercicios o recomendaciones que vas a encontrar disponibles aquí en el canal. Derivado de esta premisa fundamental del doctor Sebreiros, de que tú y yo y cualquiera de nosotros ya comunica excelentemente bien,
Hay algo muy importante que debes de considerar. 90% del auditorio va a catalogarte como más inteligente, más capaz o mejor líder solo por expresarte bien en público. ¿Y a qué se debe esto? ¿Dónde está el sustento? ¿Dónde está el fundamento? Bueno, el fundamento es el siguiente. Existe un sesgo cognitivo que se conoce como el efecto halo. El efecto halo nos dice que cuando tenemos una impresión favorable de una persona o cosa, tendemos a extender esa impresión favorable a otras cualidades o características. Ejemplo bien sencillo. Cuando tú conoces a una persona que físicamente es atractiva, en automático tienes a extender esa opinión favorable que tienes al solo ver su belleza física a otras cualidades. Por ejemplo, las personas que observamos que son físicamente atractivas, pensamos que son buenas personas, que son más inteligentes, que son más amables, que son líderes. Y no hay nada más alejado de la realidad. Si no conoces a la persona, ¿cómo puedes saber si es buen líder, si es buena persona, si es amable, si es simpática, si es cordial? Solo estás observando un atributo que para ti puede ser favorable, la belleza física, pero no puedes extender ese atributo favorable a todos los demás. Y ocurre con personas y ocurre con cosas. Cuando observamos un artículo que tiene un precio que consideramos caro, en automático le atribuimos cualidades de calidad y eso no lo podemos saber hasta que probamos el artículo. Entonces el efecto halo actúa de esta forma. Cuando una persona se expresa bien en público, tiendo a atribuirle cualidades de líder, de inteligencia o de capacidad, solo por el hecho de hablar bien. Y tú y yo lo sabemos. Observa a los grandes comunicadores y dime si no te parecen inteligentes, dime si no te parecen líderes, dime si no te parecen capaces. ¿Y si los conocieras en persona? Y aclaro, no estoy juzgando a nadie, lo único que te estoy diciendo es que no podemos definir a una persona en su totalidad o cosa solo por un atributo que para mí es favorable. Y te voy a poner otro ejemplo. Seguramente conoces a un gran líder, admiras a un artista, un deportista, etcétera. Los conoces, los sigues, los admiras y llega el momento o la oportunidad de que los conoces en persona y dices, Virgen Santa, qué pinche mamón es este cuate. Así opera el efecto halo. Y entonces lo más importante de todo esto que te acabo de comentar es que el miedo no se vence, se usa para vencer. Y es importante saber cómo canalizar tu miedo al momento de hablar en público para que este miedo te ayude a salir avante en tus presentaciones, pláticas o conferencias. Por eso sígueme en este canal porque voy a estar subiendo contenido para que conozcas las técnicas o las estrategias o los trucos para ayudarte a transformar tu miedo en confianza. Y es que la comunicación efectiva es tu ventaja competitiva. Ya que estás aquí, porque es necesario comunicar para ganar.